Algunos de vosotros me habéis escrito preguntándome sobre la reencarnación, lo que me hace pensar que estos temas se reavivan cuando los tambores de la muerte resuenan en el horizonte, cuando tenemos la amenaza latente de una guerra frente a nosotros. Entonces surgen estas preguntas: ¿qué hay más allá de la vida? Ya que Dios sigue sin pronunciarse y en silencio, impasible ante el sufrimiento de los desheredados de la fortuna, como si fuéramos hijos de un Dios menor o de un ángel caído. Y por regla general, la pregunta es: ¿existe el más allá? ¿Hay vida después de la vida? Pero quizá la que más se repite es la de si existe la reencarnación. Veréis, sobre la reencarnación hay dos teorías, una mística y otra científica. La mística admite varias versiones, de la que os voy a contar la más amplia, y la científica solo admite una versión. Pero como he dicho en varios vídeos, yo descubrí al verdadero Dios cuando fusioné la ciencia con la espiritualidad. Entonces es cuando muchas de mis preguntas obtienen las respuestas que andaba buscando. Quizá por eso, desde siempre, nos han dicho que la ciencia y la espiritualidad no pueden ir unidas. Igual es que alguien temía que a partir de ese momento muchas de las preguntas pudieran tener respuesta. Por lo tanto, vamos a ver desde el punto de vista místico la reencarnación. Y además voy a procurar, al hacerlo, alejarme en la medida de lo posible de lo que las diferentes religiones pueden decir sobre el espíritu, el alma o la resurrección, en un presunto paraíso de placer. Desde el punto de vista místico, aceptamos que existe una energía inmortal que ocupa un recipiente finito, y que cuando ese recipiente finito se deteriora, esa energía liberada busca un nuevo cuerpo para volver a la vida. Algunas filosofías dicen que ha de transcurrir un año desde la muerte física del recipiente, otras que es casi inmediato, y que el nuevo recipiente dependerá de la evolución espiritual alcanzada en la vida anterior. Y otras filosofías dicen que es una decisión libre que toma el espíritu en volver a la vida terrenal, con el fin de seguir evolucionando en el largo viaje a través del árbol de la vida hasta alcanzar el Keter. Sea cual sea, la única finalidad común de todas ellas es la evolución del espíritu para fusionarse con la energía universal y primigenia del cosmos, la cual, como hemos dicho varias veces, es mente, y a la que realmente le podemos llamar Dios. Y otro punto en común de todas estas filosofías dice que llegado el tiempo del no tiempo, se acelerará el proceso de algunas energías en despertar sus conciencias para una mayor evolución del espíritu. Pues cuando el tiempo se acabe, las energías que no hayan evolucionado y estén a punto de alcanzar el Keter ya no lo podrán hacer y quedarán presas en el Seol para siempre. En la Cábala hebrea podemos encontrar algo similar a esta teoría, en la que advierte que para ello primero el Seol ha de quedar vacío. Sabréis que la definición del Seol es el lugar donde se depositan o donde están las almas para volver a la vida. Es como el limbo. Por lo tanto, dice que el Seol ha de quedar vacío de almas o espíritus, y cuando ya no hayan espíritus que ocupar, comenzará el fin de los tiempos y del camino por el árbol de la vida. Pero repito, esto es la teoría mística o espiritual sobre la reencarnación. Ahora vamos a ver la reencarnación
pero desde el punto de vista puramente científico, y luego fusionaremos las dos teorías, es decir, la mística y la científica, para ver con cuál de todas nos podemos quedar. Todos los seres vivos están formados por un código genético que les hace únicos, el cual se denomina genoma, y que cito textualmente su definición. Se denomina genoma de una especie al conjunto de la información genética codificada en una o varias moléculas de ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico. En muy pocas especies también se denomina ARN, donde están almacenadas las claves para la diferencia de las células que forman los diferentes tejidos y órganos de un individuo. Por medio de la reproducción sexuada de los individuos, esa información es permanentemente reordenada y transmitida a los descendientes, constituyendo una población dinámica. El conjunto de esa información codificada es el genoma, y el de las características morfológicas y funcionales resultantes de la expresión de dicha información caracteriza a cada especie de los seres vivos. Por lo tanto, repito, y traducido en el fondo somos un simple código matemático que define una secuencia que forma una materia orgánica única. Así de simple. Por lo tanto, conociendo ese código, podríamos llegar a crear réplicas del mismo, de la misma forma que ponemos unos pastelillos en el horno. Sin embargo, las posibilidades de que esto se cree de forma natural es de 1 entre 1000 millones de combinaciones, pero estas posibilidades quedan reducidas si ampliamos el contexto en un entorno de tiempo más espacio. Es decir, si añadimos la variable de los más de 14.000 millones de evolución del universo, del que tenemos constancia, ya que la otra teoría científica es que el universo es infinito y eterno, nunca tuvo ni principio ni fin, ya que se expande y contrae en una especie de respiración cósmica. Sin embargo, vamos a coger la teoría de los 14.000 millones de años de evolución en un universo formado por millones de planetas como el nuestro, capaces de albergar vida como la nuestra, y con una media de población de 7.000 millones de seres humanos. Y además, si añadimos la variable de la infinidad de especies, las posibilidades de que se repita el mismo código genético se quedan reducidas a la probabilidad de acertar un número de una secuencia de 6. Es decir, por poner un ejemplo más claro, de acertar un número en la combinación de la lotería primitiva. Y si la secuencia genética es la misma e idéntica, tendremos el mismo ser vivo totalmente idéntico. Y eso es un hecho científico tan evidente que hoy en día no podemos negar. Y ahora vamos a fusionar la ciencia con la espiritualidad, cogiendo estos dos conceptos, pero utilizando la parte lógica y ante todo la parte mística que es común en diversas culturas. Y obtenemos el siguiente resultado. La reencarnación es una realidad tangible, la cual no solo es posible, sino necesaria para que la simple existencia en sí del propio universo se produzca, ya que en un universo infinito que ha existido siempre, en una especie de respiración cósmica donde la esencia primigenia es energía mental, al expandirse desprende secuencias de ADN orgánicas que dan origen a la vida, las cuales se van repitiendo en una constante evolución hasta fusionarse nuevamente con la energía primigenia en la fase de retracción o inspiración cósmica.
la cual es eterna e infinita. Luego la mente, la conciencia, es eterna e infinita. El resto, y todo lo que le queramos añadir, puede formar parte bien del engaño y de la tergiversación de las distintas religiones, o de lo que simplemente nos convenga creer. Lo que yo personalmente creo es que sí existe la reencarnación como parte del constante e infinito ciclo de la respiración cósmica. Hasta el próximo vídeo, amigos. Encarnación, lo que me hace pensar que estos temas se reavivan cuando los tambores de la muerte resuenan en el horizonte, cuando tenemos la amenaza latente de una guerra frente a nosotros. Entonces surgen estas preguntas: ¿qué hay más allá de la vida? Ya que Dios sigue sin pronunciarse y en silencio, impasible ante el sufrimiento de los desheredados de la fortuna, como si fuéramos hijos de un Dios menor o de un ángel caído. Y por regla general, la pregunta es: ¿existe el más allá? ¿Hay vida después de la vida? Pero quizá la que más se repite es la de si existe la reencarnación. Hola amigos, algunos de vosotros me habéis escrito preguntándome sobre la